y el articulador o mediador natural entre la sociedad y el ambiente. Pero bueno, el paradigma de la innovación tecnológica actual tiene muchas dificultades, como lo comentaba previamente, para la consideración adecuada de los riesgos sanitarios, de la pérdida de la diversidad biológica o cultural incluso, y bueno, ni siquiera considera en dimensiones íntegras lo que es la degradación ambiental y la sustentabilidad. Esto apenas se está trabajando, el paradigma de la sustentabilidad es muy reciente en la ciencia y entonces el resto de las disciplinas que trabajan la tecnología pues se han ido adaptando en un proceso pues bastante lento, considerando la urgencia que describí en la diapositiva anterior. Y como ejemplo, bueno, pues tenemos la biotecnología ambiental, que sería como el área más ambiental de la biotecnología, pero pues tenemos un desarrollo, y bueno, yo como ingeniero en biotecnología les puedo comentar que el desarrollo de sistemas que tengan en cuenta todos estos aspectos de la sustentabilidad, por ejemplo, en el manejo de agua, de energía y de residuos, pues todavía es un área muy, eh, muy joven. Y bueno, tenemos que, entre los problemas que les había comentado, por ejemplo, están los sistemas pecuarios. Están los sistemas pecuarios que son especialmente importantes en México, porque bueno, la producción de carne utiliza el 68% de la superficie nacional. Esto quiere decir que destinamos más suelo a la producción de carne que a nuestras propias necesidades sociales como vivienda o alimentación incluso. Y esto está relacionado con la cantidad de suelo que se necesita para producir maíz para alimentar al ganado. Entonces, pues tenemos que hay una relación muy importante entre los aspectos de nuestro consumo de carne, por ejemplo, y de leche, que son los productos principales de la ganadería, y los impactos ambientales que están afectando a nuestro país y a todo el globo. Entonces, bueno, la conversión de la vegetación a potreros y el manejo ganadero, pues terminan representando casi el 15% de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, estos famosos GI que están calentando la atmósfera y que están haciendo que cada vez Morelia sea más caluroso y más insoportable estar en la calle bajo el sol, lo cual muchos de ustedes lo podrán comprobar desde simplemente pues al salir. Y el 39% de dichas emisiones corresponde al metano, que es pues, un gas de efecto invernadero, producido durante la fermentación ruminal del ganado. Otros impactos ambientales de la ganadería, por ejemplo, son la eutrofización de los cuerpos de agua. Por eutrofización me refiero a un proceso donde los compuestos químicos que se utilizan, ya sea como fertilizantes, pesticidas, bla, bla, que se utilizan para alimentar al ganado, bueno, para la producción de alimentos para alimentar al ganado, o bien los propios insumos químicos que se utilizan para la salud veterinaria de los animales, pues terminan por filtrarse al suelo, terminan por filtrarse a los mantos freáticos y contaminar los cuerpos de agua, provocando un exceso de nutrientes como nitrógeno en el agua, lo que a su vez provoca que los organismos en el agua que se benefician de estos nutrientes, pues efectivamente se vean beneficiados y se reproduzcan con mayor velocidad y afecten pues el ecosistema donde se encuentran. Y otro ejemplo muy claro de eso lo tenemos aquí en Morelia, en la presa de Coincio. Si ustedes van a la presa de Coincio van a notar que siempre hay como una gran cantidad de lirio acuático desde hace varios años. Y esto coincide con el incremento de las actividades productivas vinculadas a la emisión de esta clase de productos químicos que, como les decía, se filtran y pues al alcanzar las plantas, al ponerse disponibles para las plantas, pues estas los aprovechan y provocan que en Morelia pues estemos teniendo dificultades para el manejo y la gestión y la distribución del agua potable, lo cual es un problema muy grave y que difícilmente sin estos conocimientos a veces podemos vincular entre las causas
y los efectos que está ocasionando. Entonces, bueno, tenemos que la innovación tecnológica, pues es un proceso de transformación de una idea en un producto, equipo o proceso operativo que incluye nuevas formas de organización social. Esto como tal, esta última parte de nuevas formas de organización total, no está como tal considerado dentro de lo que es el concepto de innovación tecnológica tradicional. Esto está más vinculado a lo que es el concepto de innovación ecotecnológica, que es un concepto que se refiere más a abarcar los diferentes ejes de la sustentabilidad, que son pues tanto los aspectos económicos, ambientales, como los sociales. Entonces, bueno, tenemos la necesidad entonces de generar análisis de los procesos de generación, adopción, implementación, monitoreo y evaluación de las tecnologías con las que estamos trabajando y pues impactando finalmente en el ambiente. Podemos seguir con la imagen, gracias. Entonces, como les decía, pues esto tiene que ver más con lo que es la ecotecnología, que es definida como dispositivos, métodos y procesos que propician una relación armónica con el ambiente y buscan brindar beneficios sociales y económicos tangibles para sus usuarios con referencia a un contexto socioecológico específico. Es decir, que se toman en cuenta tanto las condiciones sociales de los habitantes de una comunidad, como las condiciones biofísicas, es decir, las características del ecosistema donde se encuentran, para poder armonizar las necesidades, por ejemplo, como les decía antes, de alimentación, de vivienda, incluso de convivencia y culturales, con lo que el medio ambiente le puede brindar a las comunidades. Entonces, en este caso, pues los usuarios no son simplemente receptores de las tecnologías que se desarrollan, no son solamente compradores de un iPhone, sino que participan en el diseño de estos productos porque tienen la necesidad pues, de estar adecuados a su contexto y a sus necesidades en una escala pues, muy pequeña, en una escala comunitaria. Y bueno, tenemos que son los usuarios, pues actores muy importantes en el proceso de desarrollo, en el cual terminan por aportar sus conocimientos para que se atiendan sus necesidades y sus prioridades. Entonces, tenemos que armonizar la generación continua del conocimiento, que puede ser estrictamente científico, o que aquí lo interesante es que también puede provenir de algo que le dicen los saberes comunitarios. Entonces, esto forma parte del reconocimiento de que hay diferentes formas perfectamente válidas de tener conocimientos, es decir, muchas veces los científicos, mientras están estudiando algún proceso, algún fenómeno, con sus propios lenguajes científicos, técnicos y todo esto, se sorprenden al llegar a una comunidad y ver que las personas entienden perfectamente estos fenómenos, pero con su propio lenguaje, con su lenguaje ya sea regional, coloquial, como le quieran decir, pero las personas lo entienden incluso muchas veces mejor que estos científicos. Entonces, esta parte de poder compartir estos conocimientos entre en un lenguaje apropiado entre las comunidades y la comunidad científica, es a lo que se le llama transdisciplina. Es la participación de la sociedad en los procesos de investigación científica y de generación de conocimiento. Y bueno, un ejemplo de estas tecnologías, podemos pasar a la siguiente imagen, se da en Tabasco con la innovación tecnológica en la producción de cacao. Entonces, cuando uno piensa en innovación tecnológica, muchas veces piensa en procesos súper complicados, súper ingenieriles, matemáticos, muy difíciles, pero eso solo es una parte importante y muy fundamental que permite concretar eh, los fundamentos de un proyecto, pero no lo es todo, no es el todo. Entonces, por ejemplo, tenemos que el cacao es es de rica tradición en las tierras bajas del trópico húmedo en Tabasco, aquí en México. Entonces, a pesar de la acumulación de conocimientos sobre su cultivo a lo largo de siglos, estos conocimientos tradicionales que les comentaba, y de su integración en la cultura, en un producto como el chocolate,
y del interés económico que hay en torno a este recurso, pues actualmente la producción está inmersa en muchos problemas que incluyen la desorganización de los productores, que incluyen políticas de regulación que no atienden las necesidades sociales o que no están considerando todos los aspectos ambientales de la producción de esta materia prima que es el cacao, y donde pues las condiciones de mercado y del arraigo cultural del cultivo definen el éxito de estos proyectos. Entonces, tal innovación se debería de componer de una combinación de los elementos que se proponen aquí a continuación, que son talleres de análisis, diseño ecotecnológico, la organización, la capacitación y la evaluación de las plantaciones. Entonces, en la parte de los talleres de análisis, tenemos que la producción y la comercialización del cacao, y bueno, la evaluación de las oportunidades que brinda, que brinda un mercado a la alza, las exigencias de este mercado, la diferenciación del mercado del cacao, el análisis del marco constitucional, los modelos de organización, técnicas de selección de semillas de calidad, toda esta clase de talleres sirven para ampliar y consolidar los conocimientos que hay y para que se puedan poner al alcance de todas las personas que estén interesadas o que ya sean partícipes de estos procesos de producción del cacao en particular. Pero o sea, si nosotros cambiamos de este cuadro la palabra cacao por cualquier otro producto, pues vamos a ver que sigue siendo una herramienta pues de gran utilidad para, como les decía, pues consolidar esta información. Por otra parte, pues tenemos el diseño ecotecnológico, que consiste pues principalmente en la generación y en la instalación, bueno, sí, adaptación de las tecnologías para la elaboración in situ, en el lugar, de productos especiales a partir del cacao. Entonces, pues tenemos la importancia de la generación de tecnologías de clasificación de semillas para de cacao, la selección de nuevas variedades del cacao, que es ahí algo en lo que apoya mucho la biotecnología, y la introducción de otras especies que pueden ser alternativas y que no estarían generando impactos ambientales, o que bien es muy difícil, hay que tener claro, o sea, cualquier actividad que hagamos va a tener impactos ambientales, o sea, cualquier cosa que hagamos va a tener un efecto que no necesariamente va a ser el esperado. Entonces, la sustentabilidad no consiste en tratar de evitar estos efectos, sino en estar conscientes de ellos y entender cuáles son las acciones adecuadas que pueden servir para mitigarlos, para evitar que alteren el ambiente de forma que nos conduzca a otra clase de conflictos sociales o ambientales. Entonces, no es erradicar estos efectos, sino comprenderlos y poder mitigarlos a partir de este comprendimiento, de esta comprensión, perdón. Por otra parte, bueno, tenemos ya aspectos más sociales que tienen que ver con la organización, y aquí estamos hablando pues de la elaboración de nuevos modelos de asociación para los empresarios productores del cacao y para las organizaciones locales. Y bueno, un problema, y esto está muy claro, porque un problema que tenemos muy fuerte ahora en las cadenas de producción de alimentos tiene que ver justamente con todo este proceso que hay de intermediarios para que los alimentos lleguen desde el campo hasta nuestras mesas. Entonces, lo ideal ambientalmente es que estos procesos sean mucho más cortos, que, que los alimentos no tengan que viajar tanto, porque entre más tengan que viajar los alimentos, más impactos ambientales van a generar. Simplemente porque para cuestiones, por ejemplo, del transporte, está documentado que la emisión de gases de efecto invernadero pues también termina por impactar de forma considerable. De la misma forma que, por ejemplo, afecta cada vez que decidimos viajar en avión, o es más, cada vez que decidimos viajar en cualquier forma, pues siempre va a haber impactos ambientales. Y pues si esto lo trasladamos a la producción de alimentos y decidimos que vamos a estar trasladando los alimentos desde kilómetros y kilómetros para satisfacer nuestras necesidades de consumo, pues vamos a terminar por generar impactos muy fuertes. Ni siquiera vamos a juzgar si son buenos o malos, vamos a limitarnos a decir que son impactos muy fuertes en nuestro ecosistema y que van a ser buenos o malos conforme vayamos viendo cómo nos afectan en nuestra vida diaria. Y los impactos son diferenciados. Hay gente, generalmente a las personas en comunidades vulnerables es a las que más terminan afectando
estos impactos, y pues eso es un problema porque no son estas personas muchas veces las que tienen la capacidad para tomar las decisiones adecuadas en ese sentido. Entonces, gran parte nosotros que tenemos el privilegio de estar en esta condición de conocer esta situación, pues tenemos ahí una responsabilidad muy importante. El siguiente punto que abordamos aquí, pues es la capacitación, y después tiene que ver con, igual con aspectos de la organización, con la contabilidad de las cooperativas, de la cantidad de cooperativas que están trabajando en la producción del cacao, la certificación del producto con distintos modelos de producción. Hay modelos de producción orgánica, hay modelos de producción agroecológica, hay modelos de producción que se pueden certificar de diferentes maneras y que esto le añaden un valor al cacao. Y incluso hay modelos que permiten cuantificar cuáles son los impactos ambientales de la producción y trasladarlos a los costos, por ejemplo, de exportación. Y eso pues es muy positivo para la economía porque permite tener más recursos para mitigar estos impactos del ecosistema y para el propio ecosistema por la mitigación de estos impactos. Sin embargo, no, o sea, todo esto se dice súper fácil, pero son procesos muy complicados donde participan muchas personas y pues se requiere mucho trabajo. Y finalmente, bueno, pues tenemos lo que es la evaluación de las plantaciones, que consiste pues en una evaluación ecofisiológica, es decir, de todo lo que tiene que ver con los aspectos nutricionales, con todos los elementos, recursos que se integran en estos productos, para determinar pues cuál es su calidad, la susceptibilidad de las enfermedades, la evaluación de las opciones de diversificación. Y bueno, esto de diversificación tiene que ver con también pues la atención a estos cambios ambientales que están haciendo que muchas veces quizás nuestras especies favoritas pues ya no tengan la capacidad de reproducirse en el sistema, en el ecosistema que les estamos dejando. Entonces, por eso es muy importante que se realice pues un monitoreo constante de las condiciones ambientales en el cacao. Y bueno, si pasamos justo a la última diapositiva, tenemos una solución lo planteo como pregunta porque al final de cuentas una solución nunca es una solución. Lo que históricamente siempre hemos creído que son soluciones, como les comentaba previamente, termina teniendo efectos colaterales que hay que atender. Un ejemplo muy claro, muy sencillo, es el de la Revolución Verde. No sé si lo sepan ustedes, pero por allá de 1938, México dejó de ser capaz de producir maíz suficiente para alimentar a la población. Entonces, pues esto se tradujo en incremento a los precios del maíz y pues en un conflicto social muy fuerte que afortunadamente se terminó arreglando por medio de un proceso político agrícola conocido como la Revolución Verde, que es más que nada un proceso de transferencia tecnológica entre un país desarrollado como Estados Unidos y otras naciones en vías de desarrollo como México. Y en este caso, cuando hablamos de Revolución Verde, este proceso político que sucedió entre México y Estados Unidos es el precursor de cómo se dio la Revolución Verde en todo el mundo. Entonces, tenemos que con este proceso de transferencia tecnológica se resuelve este problema de la escasez de maíz para satisfacer las necesidades alimentarias de la población mexicana. Si ustedes revisan la información disponible en línea en páginas como Our World in Data, van a ver que desde entonces el incremento en la producción, no solo de maíz, sino prácticamente de todos los cultivos, o por lo menos de los más populares mexicanos, aumentó exponencialmente. Entonces, pasamos de producir, no recuerdo exactamente la cifra, pero digamos que hemos pasado de producir 30 o 40 millones de toneladas anualmente a casi a tener una producción de más del triple, rendimientos hasta 5 veces superiores que en aquel entonces, dependiendo del cultivo.
lo cual todo el mundo diría, wow, fue una solución, ¿no? Es perfecto, ¿no? Pero entonces, ¿qué resulta? Que tenemos ahora que enfrentar el problema ambiental, que la producción de alimentos a través de estas técnicas, pues dio lugar. Entonces tenemos justamente lo que les comentaba al principio, exceso en el consumo de recursos como el agua, exceso en el uso de suelo destinado para la producción de alimentos, y también se nos une al problema del cambio climático con también la emisión de gases de efecto invernadero que se requieren, como les decía, para el transporte de los alimentos y que también vienen a raíz de la fermentación entérica del ganado, que pues estos gases tienen un efecto un poco diferente, el metano tiene un efecto un poco diferente que el dióxido de carbono, pero pues en general pues es igual de grave y lo ideal siempre es tratar de reducir esta emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí el punto que les decía es justamente soluciones, pues existen a corto plazo. En el largo plazo, cualquier solución que implementemos siempre va a generar algún problema y eso no implica en lo absoluto que la solución esté mal. Eso implica que este proceso de la búsqueda de una utopía no debe de verse más bien como un fin, sino justo como un proceso constante donde tenemos que estar continuamente participando y retroalimentándonos para poder solucionar todos estos problemas que van surgiendo. Entonces, pues tenemos que en la academia les gusta mucho empezar a generar estos términos y como ustedes habrán escuchado probablemente desde la primaria, pues está el término ecosistema, que se refiere pues justamente a todos estos sistemas ambientales definidos por muchos factores como sus condiciones de temperatura, biológicas, es decir, las especies mamíferos vegetales que lo habitan y su ubicación geográfica, por ejemplo, si está más cerca o más lejos del mar, por ejemplo. Pero bueno, tenemos que ya no solamente son los ecosistemas lo que nos interesa estudiar, sino también la interacción de las personas, de los habitantes de estos ecosistemas con el medio y cómo aprovechan los recursos que les dan. Entonces viene el concepto de socioecosistema y posteriormente con esta parte de la innovación tecnológica y el aprovechamiento de los recursos mediante técnicas ya sofisticadas, pues viene este concepto de sociotecnoecosistemas, que pues nos indica que la innovación tecnológica dirigida a la sustentabilidad se logrará solo a través de la interacción con la sociedad y el seguimiento de todo el proceso desde su concepción hasta la apropiación y la retroalimentación entre actores. Y bueno, aquí quiero recargar algo, esta parte que dice solo a través de, pues tampoco, o sea, no hay solamente una solución para un problema puede tener muchas soluciones distintas, a muchos de ustedes se les pueden ocurrir soluciones completamente diferentes y eso no implica que ninguno de ustedes esté en lo absoluto mal, simplemente que pues hay justo, ¿no? Formas diferentes, dimensiones diferentes, profesiones diferentes para hacer las cosas y dependiendo de eso, pues ustedes van a saber cómo participar en estos procesos. Y pues ahí es donde termina, hasta ahí es donde yo dejaría mi presentación y a partir de ese momento pues yo les doy el espacio para poder escuchar cualquier comentario y pues resolver cualquier duda y platicar un poco acerca de qué piensan ustedes del futuro de la ciencia, la tecnología y cómo impactaría esto en la sustentabilidad del país. Entonces pues muchas gracias y les cedo la palabra. Muchas gracias, maestro Eduardo. Vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. Por ahí tiene la mano levantada. Bueno, no tiene nombre, tiene el nombre del teléfono, Huawei P10 Selfie. Por favor. Adelante, Osvaldo. Osvaldo Plata. Y me dice, ¿Me escucho? Sí, adelante. Sí. Nada para felicitar el trabajo. Ok.
Gracias, Osvaldo. Tengo identificado ahí que anda haciendo travesuras en la plataforma. Pero bueno, por ahí tiene la mano levantada, repito, están con un nombre del teléfono que es Huawei P10 Selfie. ¿Quiere participar o no? Ok. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta sobre el tema de sustentabilidad, jóvenes? Muy buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, adelante. claro. Maestro Eduardo, muy buenos días. Maestro Daniel, muy buenos días. Pues antes que nada agradecer la invitación. Soy docente del CEBETA número 6. De hecho, nos hicieron la invitación de manera abierta y pues estamos teniendo un poco de situación porque como tenemos la limitante de que nada más ingresan 100 personas y pues imagínense, tan solo mi grupo fue invitado de manera completa, entonces pues varios chicos están quedándose fuera de la conferencia. Entonces, pues, pues ojalá que lo podamos ver. La verdad, están muy interesantes sus conferencias. Les digo, agradecemos la invitación que nos hicieron para participar. Y también quería realizar una pregunta, un comentario acerca de la conferencia. Maestro Eduardo, usted estaba mencionando acerca, bueno, puso el ejemplo del cacao en Tabasco. Está hablando de cuestiones de tipo sustentable. En este caso, mi observación al respecto, también mencionó que en 1938 estuvo la cuestión de lo del maíz, que fue una cuestión que igual se tuvo que trabajar porque aquí en México pues ya no era suficiente la producción del maíz para poder cubrir las necesidades de los mexicanos. Sabemos que también durante muchos años se ha descuidado el campo. Esa es una cuestión muy, pues ahora sí que realista, ¿no? Hemos tenido el problema del campo, no se ha atendido debidamente. Hasta ahora, hasta este tiempo, estamos viendo un poco de cambio. Yo lo veo por los programas del campo que se han creado. Ahorita, por ejemplo, vemos el programa de reforestación que se está haciendo de árboles frutales y maderables, sobre todo en el sureste del país, que también lo tenemos. Pero también, también lo que es el maíz como tal, sabemos que es la fuente, una de los principales cereales, y es un cereal el maíz. El maíz es uno de los principales alimentos de nosotros como mexicanos. Entonces no podemos descuidar eso. ¿A qué va? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esto. ¿Habría manera de pensar en bueno, sabemos que se puede trabajar en invernaderos, ajá, pero pues también hay lugares donde a lo mejor el clima no se preste tanto para poder sembrar. Podemos trabajar con invernaderos pues que sean sustentables para poder producir, por ejemplo, el maíz. También estaba hablando del cacao. Estos elementos, poderlos trabajar, aunque a lo mejor el clima no se preste tanto, a esa es mi pregunta, aunque el clima no se preste tanto para poder producir, ¿los invernaderos nos pueden ayudar a esto? Esa sería mi pregunta en esencia. Claro, profesor Felipe, muchas gracias por su pregunta. Es muy buena, de hecho. No es habitual que no conozco yo que se trabaje con invernaderos para la producción de maíz. Se utiliza más para la producción, por ejemplo, de berries, aquí en Michoacán, esto de los macrotúneles, y para la producción intensiva por ejemplo, de lechugas y otras especies. No es algo habitual en el maíz. Y hablando de esta parte de las condiciones ambientales que tienen que ver, como por ejemplo el clima, me imagino que te refieres para la producción del maíz. Por ejemplo, México tuvo que enfrentar una realidad muy difícil y tiene que ver justo con esto, con esta asociación del maíz a la identidad cultural de nuestro país. Tuvo que enfrentar una realidad muy difícil y es el hecho de que nuestro maíz, desgraciadamente, aunque para nosotros sea el mejor, y para mí nuestro maíz claramente es el mejor del mundo, para el resto del globo no es así. Entonces tenemos, por ejemplo, que en Estados Unidos está esta zona del cinturón del maíz, que es la zona donde se produce digamos, el maíz con la mejor calidad al más bajo precio del mundo.
Eso deja al maíz mexicano en una muy mala posición global. Y aquí es donde surgen como todas estas necesidades de exportación y de negociación. Sin embargo, pues eso solamente es una opción, porque en realidad estas exportaciones solamente se utilizan para alimentar al ganado. De hecho, los mexicanos no nos alimentamos con maíz de otras, con maíz de otras naciones. El maíz que nosotros consumimos es maíz nacional, pero el maíz que consumen las vacas que nos comemos, ese sí es maíz exportado. Entonces, eso es todo un asunto. ¿A qué voy? Para la producción del maíz, lo ideal, lo que se toma como ideal es la mejora del rendimiento. Es decir, que se produzcan más toneladas de maíz en la misma área, lo que se conoce como toneladas por hectárea. Entonces tenemos que un rendimiento promedio de producción de maíz es en México es entre 2 y 5 toneladas por hectárea. Y sin embargo, tenemos productores con monocultivos, con otras tecnologías, que también era lo que comentabas un poquito, que son, por ejemplo, en biotecnología hay dos técnicas para mejorar el maíz. Una es como tal la ingeniería genética, es agarrar un vector genético de otra especie que no necesariamente tiene que ser el maíz, insertarlo a para generar para darle una nueva característica que le permita resistir, por ejemplo, cambios ambientales. Esa opción es muy discutida, es muy, muy discutida, es a lo que le conocemos como los transgénicos, y es tan discutida que en México ni siquiera es legal. En México tenemos una institución que se llama Cibiohem, que es la que se encarga de regular todos estos organismos genéticamente modificados y que, pues, que vigila que no se produzca esta clase de maíz ni de ninguna otra clase de alimento transgénico en México, en atención a algo que se llama principio de precaución. Algunos investigadores están muy preocupados sobre los efectos que esta clase de alimentos tienen en la salud de las personas, que si pueden causar cáncer, que si pueden causar enfermedades, que si pueden causar esto o lo otro. No se ha demostrado como tal, o sea, sí hay investigaciones que dicen que puede generar esto, pero no se ha demostrado como tal que los productos transgénicos sean tóxicos. Es una falacia decir que los productos transgénicos dan cáncer, porque aquí lo que se aplica para prohibirlo en realidad es el principio de precaución. No sabemos si nos causa cáncer, pero tampoco tenemos la seguridad de que no lo haga. Entonces, no nos metemos a esa discusión. Aparte, tenemos sistemas de producción muy adecuados para satisfacer nuestras necesidades, y aparte los mexicanos somos muy, bueno, las personas, ya no voy a decir por país, porque en México desde hace milenios, incluso si quieren decirlo algunos, o siglos, las comunidades autóctonas de aquí ya estaban desarrollando técnicas biotecnológicas para mejorar el teocintle y transformarlo en lo que conocemos hoy en día como el maíz. Y aquí es muy importante, eso también son técnicas biotecnológicas perfectamente vigentes. Si ustedes van a Monsanto, Bayer o esto, como ellos no pueden realizar transgénicos aquí en México, lo que hacen es mejorar las cepas del maíz de la misma forma que lo hacían las comunidades originarias. Aquí el conflicto es más que nada social, tiene que ver con la apropiación de estos conocimientos y con qué tan justo es que partan de conocimientos que son pues de las comunidades. Y es una discusión en la que no voy a enfrascar porque nos podríamos aventar horas y horas aquí. Pero tampoco es el punto. El punto es que existen diferentes formas para producir de forma aceptable el maíz, pero en las que hay que comprender cuáles son las necesidades de las comunidades y entender el marco de los derechos y respetar sus derechos sociales. Entonces, esto es algo en lo que las empresas han tenido tremendas dificultades por muchas cuestiones sociales que tienen que ver incluso con el racismo y la desigualdad. Muy lamentablemente me duele tener que decirlo, pero es la verdad. Y pues lo que las políticas públicas deberían estar orientadas. O bueno, yo no voy a decir qué es lo que deben hacer las políticas públicas, porque yo tampoco soy ningún experto, pero sí creo que deberían de considerar mucho de estos factores que comentas. Entonces, perdón por extenderme tanto, pero se me hizo No, muy está muy interesante bien. la La verdad pregunta que es que hiciste.
La verdad está muy bien la explicación. Pues ahora sí que creo que nos has hecho un panorama más, más claro. De hecho, estaba precisamente pensando en la cuestión de los granos genéticamente modificados. Y bueno, creo que ahí pues me ganaste la pregunta, la siguiente pregunta que te iba a hacer acerca de la cuestión de los granos modificados, porque pues básicamente veía yo algunos videos que hablan precisamente de esta cuestión, tanto en animales como en plantas, que se han hecho muchas pues experimentaciones al respecto, ¿no? De agregarles genes, de quitarles genes. Recuerdo haber visto un caso muy curioso de un conejo que le agregan un gen que lo hace, pues ahora sí que reflejante en la noche, ¿no? Que hace que entonces dice uno, ¿cómo no? O sea, ¿cómo pueden hacer algo que llegue a modificar? Le ingresan un gen de una medusa y el conejo se hace reflejante en la noche, ¿no? O sea, y dices, ¿cómo pueden hacer eso, no? Y pues en el caso del, bueno, en este caso es que estamos hablando del maíz, pues sí, precisamente creo que hace falta mucha investigación al respecto en la cuestión de los efectos que podrían generar a los humanos, porque pues estamos hablando, no sé cuántos años tiene la investigación genética como tal, o sea, esta experimentación yo creo que viene pues de unos, bueno, tenemos sus orígenes desde Darwin, ¿no? Que empezó a hacer su experimentación, ¿no? Ellos empezó a hacer la selección natural, pero ya con las técnicas y la tecnología que contamos ahorita, pues yo creo que, que tendrá unos 30, 40 años por mucho, relevantes, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, los jitomates, el maíz, todo lo que se refiere a, pues, a hortalizas y cuestiones que consumimos a diario y que a lo mejor pues alguna, pues tal vez está en debate porque podemos ver que a lo mejor haya situaciones que no, nos podrían afectar, tal vez, digo, no, como dices, no hay un estudios al respecto, tal vez lo que sí podemos decir, bueno, sean un jitomate modificado, pues se ve, por ejemplo, más rojo, se ve más grande, a lo mejor es más resistente a las plagas, a cuestiones que de ese tipo, ¿no? Y en el caso del maíz, pues también podríamos decir, ¿no? A lo mejor igual resiste cierto tipo de plagas, a lo mejor la humedad o cuestiones que eso, que a lo mejor les podría faltar porque sabemos que también consumen suficiente o necesariamente agua. Y ese es otro de los puntos que aquí nos podría llevar el agua. Sabemos que agua pues empieza a escasear. Esa es una verdad. El agua está escaseando pues cada vez más. ¿Por qué? Pues porque nosotros mismos estamos haciendo cuestiones que la estamos contaminando y no estamos teniendo pues a lo mejor el tratamiento adecuado. No, muchas veces no tratamos las aguas residuales. Y yo lo veo, digo, días pasados, bueno, más bien dicho, el año pasado tuve la oportunidad de ir a Veracruz y me doy cuenta que las aguas residuales las tiran directamente al mar. Entonces, pues todo esto está contaminando y eso está provocando que no haya ya suficientes fuentes de agua para poder cultivos los llegan a regar con aguas residuales. Entonces, el comentario iba a la cuestión del agua. Pues a lo mejor ¿qué sugerencia tienes al respecto acerca del agua, el agua para poder cultivar adecuadamente esto? ¿Qué ideas tienes al respecto? Híjole, la verdad es que no soy para nada experto en cuestiones de agua, pero lo que sí te puedo decir es que el 70% del agua, del consumo de agua, se destina a la agricultura. Entonces, es un poco desolador en el sentido de que nos hace pensar de que no importa lo que hagamos, porque pues, a final de cuentas, el consumo humano de agua es como del 10% del recurso que hay disponible, o menos incluso. O sea, la mayoría se destina a uso industrial
y agrícola. Pero recordemos que pues toda esta producción de alimentos y de productos en general está regida por las necesidades de los mercados, y los mercados son una expresión de las necesidades de la gente. En mi instituto se trabaja mucho esta idea de que los mercados no es bueno guiarse en los mercados, por ejemplo, porque no expresan necesidades sociales. Pero hombre, si la economía es una ciencia social, no puedes decir que el mercado no expresa una necesidad social. ¿Y a qué voy con esto? No es a la crítica nada más, sino a decir, entonces sí somos responsables. Y lo que tenemos es que podemos elegir, por ejemplo, estaba viendo un documental muy bonito me voy a plagiar una idea de un documental muy bonito que vi en Netflix sobre el consumo de carne. Entonces podemos ver que la cantidad de agua que se necesita para preparar una hamburguesa es el equivalente al agua que necesitamos para bañarnos durante un mes. Entonces, ¿qué prefieres más para ahorrar agua? ¿Dejar de bañarte un mes o dejar de comer tanta carne? Entonces, son ese tipo de decisiones de las que tenemos que empezar a hacer conciencia para que como consumidores podamos ser responsables. Eso es lo que yo te podría decir con lo que sé, porque la verdad no soy experto así como en el manejo de agua, pero lo que sí te puedo decir es que cada una de las necesidades que expresamos a través de la compra, del intercambio de productos y servicios, tiene impactos ambientales y son diferenciados, y como te decía, puede tener mayor impacto comer, no sé, unas enchiladas con pollo, un impacto completamente diferente que comerte una hamburguesa doble de arrachera con tocino. Entonces, son ese tipo de decisiones los que tenemos que empezar a ver. Ahora, yo entiendo que para muchos de los chicos que nos están escuchando, todos estos temas se puedan ver incluso muy complejos y muy lejanos, pero la verdad es que no. La verdad es que es muy sencillo entrar a la universidad, muy sencillo y poder, y en un país como México con tan buen acceso a la educación, con tantas instituciones tan sólidas y tan prestigiosas como los institutos de investigación como el CINVESTAD, como la UNAM, las universidades tecnológicas, como las propias universidades estatales, pues son lugares que nos brindan los espacios en marcha. Y una ventaja muy, muy, muy padre actualmente, pues es la de estas dimensiones sociales, nos responsables a inmiscuirnos en estos asuntos. Entonces, yo a lo que los invitaría es a que exploren mucho las opciones académicas que hay en las universidades cerca de sus comunidades, cerca de sus ciudades, y que se acerquen mucho con los investigadores. Está mucho esta idea también, una idea horrible que a mí me fastidia mucho, fue que en la universidad nos hicieron ver a los investigadores, a los doctores, a los como vacas sagradas, que casi no podíamos hablar con ellos porque todo el tiempo estaban haciendo algo súper brillante para salvar el mundo. Y puede ser en mayor o menor medida cierto. Es falso. O sea, la gente siempre va a estar interesada en colaborar para obtener un beneficio común. Entonces, si ustedes se acercan con los investigadores que hay trabajando en asuntos de este tipo, esto les garantizo que siempre van a tener las puertas abiertas para desarrollar cualquier clase de proyecto que les interese, ya sea en el ámbito agropecuario, social, o de ingeniería, o de lo que ustedes quieran. Muchas gracias, maestro, y un saludo desde el Cebeta número 6 de Molango, Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Felipe. Saludos igual desde acá de Morelia. Gracias, gracias. Maestro Felipe, nada más para comentar y en lo general a todos los que nos escuchan, en el Facebook del Cebeta 233 el día de hoy van a poder consultar todas las charlas que se generaron durante la semana para aquellos estudiantes que no pudieron consultarlas. Nuestros estudiantes del Cebeta 233 ya tienen el conocimiento de ello, pero bueno, se los compartimos para que, pues si ustedes desean acceder a ellas, ahí estarán disponibles en enlaces de YouTube. Tiene por ahí Brian García la mano levantada. ¿Quiere comentar algo? ¿No? Ok.
Nada más pedirles entonces, antes de cerrar, jóvenes, comunidad en general que nos escucha, los que tengan pendiente de hacer su pase de lista en el chat, que pongan su nombre completo, grupo y plantel, por favor, Cebeta 233, y bueno, en el caso, si hay alguien más, pues también para tener conocimiento de ello. Maestro Héctor Eduardo Zavala Solís, le agradecemos mucho la participación, te agradecemos mucho, amigo, la participación de tu persona en esta charla en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Maestra Ángeles, nos ayuda por favor a cerrar el día de hoy y el marco de la Semana Al Nacional de contrario, Ciencia y Dani, Tecnología. muchas gracias a ti por la invitación. Es muy bueno que pongamos estos temas en la mesa y pues más que nada con los jóvenes que pues son los que van a trabajar en el futuro, pues en todos estos asuntos vinculados a la sustentabilidad y a la distribución de nuestros recursos. Muchísimas gracias, Dani, por la Maestro, me invitación. parece que uno de mis alumnos tenía una pregunta. No sé si lo quiera atender todavía o ya se haya concluido el tiempo. Sí, adelante, adelante. A ver, chicos, me parece que Yeyetsi estaba ahí. Yeyetsi. Y estaba también Ángel. Me parece que ellos. Y Víctor. Híjole, creo que ya les dio pena, les dio el pánico escénico. No se preocupe, maestro. No se preocupen. A ver, Víctor, adelante. No, yo digo que en mi caso no es una pregunta, sino que los temas están bien explicados y la verdad son de mucho interés y que estuvo buena la conferencia, a pesar de que ya entré más tardecito. Muchas gracias por los comentarios, Víctor. Bueno, pues gracias, maestro Daniel, también, y pues vamos a estar revisando entonces los videos. La verdad es que nos parece, bueno, en particular me parecen muy bien el ciclo de conferencias y pues qué bueno que van a estar disponibles para que todos los podamos volver a ver. Claro que sí. Igual cualquier Muchas gracias, cosa, maestro cualquier duda que tengan. Ah, claro, venga. Yo, había dicho que algo de la deterioración de los suelos. Sí, eso tiene que ver también. Yo ayer vi que le metieron mucha. Escuché hasta deterioro de los suelos. Por eso es poquita nada más, porque esa más corta. ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Híjole, se nos puso nerviosa. Sí, se fue, pero bueno. No hay problema. Ángeles. Ahí les dejo igual. Bueno, igual si gustan y ahí están mis redes sociales, cualquier cosa, pues podemos estar en contacto. No tengo ningún problema con charlar con ustedes y pues ahí estamos. Creo que... Perdón, me sacó el internet. Yo la pregunta que tengo, ve que había dicho algo de la deterioración de los suelos. La vez pasada un artículo donde la principal eran por los pesticidas, plaguicidas y todo producto químico, ¿no? Entonces, no sé, podríamos volver a la antigüedad donde antes se utilizaba el estiércol y los violes y todo eso, sin dañar tanto. De hecho, eso se está haciendo. Toda la tecnología o ecotecnología agrícola vinculada a la conservación del suelo y del ecosistema está también muy vinculada con los saberes ancestrales, con estos conocimientos tradicionales sobre la elaboración, por ejemplo, justo de compostas, del uso del estiércol, de la propia quema de los pastizales para la fijación del carbono. Todo esto tiene un sustento científico que permite que la dinámica del ecosistema se lleve a cabo de manera estable. Entonces, sí se puede, solamente hay que tratar de entender cuál es el contexto del ecosistema donde tú quieres implementar esta clase de soluciones y ver si se puede adaptar correctamente. Muchas veces, lamentablemente, para el tipo de producción que se requiere, por ejemplo, de alimentos, pues no es suficiente con las técnicas de este tipo, sino ya de procesos industriales. Y por eso te digo que es muy importante ver el contexto, perdón. Pero sí se puede hacer eso que comentas.
gracias. ¿Todavía hay oportunidad? Sí, ¿hay Adelante. otra pregunta? Claro, venga. Adelante. Bueno, pues creo que no se escuchó ya, maestra Ángeles, si nos puede ayudar a cerrar, de favor. ¿Me escucha, José Luis? Sí, lo escuchamos. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, un comentario breve Ok. para cerrar. Efectivamente, el día de hoy, todavía en la mañana, alcancé por radio a escuchar a un joven que en una entrevista que le hacían, hacía el comentario sobre su trabajo y en narraba que él se dedica, creo que, al modismo y una serie de cosas, ¿no? Necesita instalar, por ejemplo, pues su estudio y todo eso. Él se refería a que antes de hacer sus cosas, todo lo hacía en modelo y daba como ejemplo que así es como va desarrollando su trabajo para poder instalar sus oficinas, para poder instalar su estudio. Es decir, en otras palabras, antes de iniciar alguna actividad, por muy novedosa, por muy interesante que parezca, siempre se tiene que hacer pruebas. Y si estas pruebas se hacen con modelos pequeños a escala, creo que habría más certeza en lo que se está haciendo y menos riesgo en la contaminación y en el perjuicio de la naturaleza. Eso es por una parte. Por otra parte, quería hacer una referencia a lo que se comentaba sobre la agricultura de ahí de los años 70 con el doctor Norman Burley. Yo conozco algo de esto porque pues, soy más o menos de esa generación y digo, soy posterior a él, ¿no? El doctor Norman Burley ya es un hombre incluso fallecido, grande, murió grande, y él se dedicó a esto de la Revolución Verde. La Revolución Verde básicamente, bueno, se dice en teoría que surgió, bueno, de hecho aquí surgió en México, en Sinaloa. Estas acciones se realizaron en forma de investigación con el cultivo del trigo y otros cultivos, precisamente para ver los avances de los rendimientos, porque lo que se estaba buscando era tener rendimientos más altos para poder satisfacer las necesidades, no solamente de México, sino también del mundo. Pero curiosamente, también cuando se empieza a utilizar esta revolución verde, que lo que quiere decir revolución verde era que se incrementara la producción por unidad de superficie. Es decir, lo que tenía una producción de 2 toneladas, que se pasen a 4, que se pasen a 6, que se pasen a 8 toneladas. Es decir, mayor rendimiento por unidad de superficie. Sin embargo, también no hay que olvidar que en ese entonces estaba el boom del petróleo y con la extracción del petróleo y su petroquímica se empezaron a elaborar los fertilizantes. Esto fue lo que se empezó a utilizar. No sabemos si fue algo planeado o algo fortuito. La cosa es que los fertilizantes han dañado los suelos. Si bien han sido una solución parcial, es decir, aumenta la producción, es efectivo, es muy cierto. Y todavía se sigue utilizando fertilizantes. Entonces, en esos tiempos se hizo todo eso, hasta hace poco comenzó una tendencia hacia el uso de los abonos orgánicos, aunque es un pleonasmo, ¿no? Porque hay una diferencia entre abonos y fertilizantes. Los fertilizantes siempre van a ser químicos, siempre. Y los abonos no. Los abonos provienen de la naturaleza, van a ser orgánicos. Entonces, hoy en día esto tiene un empuje, tiene una tendencia. De hecho, yo como agrónomo lo estoy utilizando en mi parcela. Esto es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Escucharon? Sí, fue un comentario muy acertado.
Sí, efectivamente, así es como se da la revolución. De hecho, sí, de hecho Pemex incluso está asociado a esta parte de fertilizantes de México. De hecho, por ahí hay como una discusión política muy interesante, pero sí, todo lo que señalas es muy cierto. Adelante, maestra Ángeles. Gracias. Agradecemos a nuestro ponente del día de hoy, también a la comunidad educativa del 233, así como la presencia también de otros EBETAs de estados y municipios distintos. Muchas gracias por formar parte de esta Semana de Ciencia y Tecnología de nuestra escuela en la búsqueda de la formación integral de nuestros estudiantes, cuyo objetivo primordial o principal es formar efectivamente para la vida. Y con cada uno de estos temas nos damos cuenta que poco a poco sumamos a la educación y dejamos una semillita de interés por estos temas. Muchas gracias. Gracias a todos y hasta la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien todos. Hasta pronto.